sí, para todos los gustos, para lo que quieran. Fin de semana largo y para prepararnos no podemos dejar de lado justamente lo que es información muy importante, porque hay una temática que se está hablando bastante y que muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿se puede, no se puede? Vamos a hablar de la dolarización. Bien. ¿Es algo que va a pasar? ¿Es algo que podría pasar? ¿Qué es lo que está pasando en este panorama nacional? Y bueno, justamente alguien investigó hasta el más mínimo detalle para comentarnos cómo está esta realidad. Así que Gonzalo Ya se le Macedo, escucha hablar. ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido. Muy buenos días a todos por ahí, muy buenos días chicas. Sí, la verdad que he leído bastante, espero no marearme ni no marear, ¿no?, a los televidentes ni a ustedes, porque bueno, es un tema medio complejo, se podría decir, en algunos aspectos, ¿verdad? Así que, bueno, como bien decías y como bien adelantaba Ro, vamos a hablar sobre el tema que hoy está cada vez más latente a nivel país, ¿verdad? Estamos hablando sobre la dolarización. Bien. A ver, yo quisiera saber... La pregunta así, disparadora, ¿qué es? claro, bueno, ahí está, exactamente. Pero antes yo de dar la pregunta disparadora, Sí. me gustaría... Ver si tenemos idea. ¿Nos Exactamente. querés exponer en público? No necesariamente de esa manera. Claro. Pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea Sí. sobre qué puede llegar a ser. Bueno. Porque, Sí. disculpa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Esto es un tema que muchas personas lo han escuchado, pero muy pocas saben qué es lo que es. Entonces, Bien. vamos a ver si lo que saben algunas de las personas, o en este caso, bueno, ustedes, que los voy a utilizar ahora como... Conejillo de nada, indias. que sí. Quiero saber, a ver, si ustedes tienen alguna idea. Yo no les voy a decir si está bien o está mal, porque lo vamos a empezar a desarrollar y vamos a ver si coinciden o no con lo que es la dolarización. Bueno, A ver, yo creo que la gente que igual estuvo en la época de Menem, que la vivió, sabe bien de qué se trata la dolarización. En nuestro caso, que fue el 1 a 1 en ese momento, que era un peso argentino, valía lo mismo que el dólar. Claro. Entonces, justamente, bueno, iba por ese lado. Dolarizar significa que en Argentina la mayoría de los productos y servicios se van a empezar a pagar en dólares. Se va a comercializar en dólares, al menos para mí, ¿no? Ajá, sí. En dólares, y que igual... considero que va a ser medio progresivo, pero que también los salarios empezarían a pagarse en dólares, se usaría más como una moneda común. No sé si se vuelve a tocar el tema del 1 a 1, vamos a ver. Pero por ahora, para mí, dolarizar significa eso, volver Bien. a utilizar el dólar como casi la moneda oficial. Muy bien, vamos a continuar entonces. Mel, ¿qué pensás? Sí. Sí, yo lo tomo como para pagar solamente a la dolarización. Ajá. Por ejemplo, para pagar el alquiler, en ese caso, digamos, como que te van a cobrar en dólares. Así la entiendo a la dolarización. Pero por ejemplo, si te van a cobrar en dólares, ¿vos qué plata tenés? Claro. Y tendría que tener dólares Te van para a pagar pagar en dólares. Claro. En teoría. Claro. Bueno, vamos a comenzar ver. con la imagen oficial sobre el segmento dolarización. Bien. ¿Sí? A ver qué Ustedes, tanto nos retas. claro, a ver qué tan errado o no, porque yo las escuchaba y yo creo que las dos en conjunto tienen mucha relación. Ambas dijeron algo que toca de lleno la Sí. dolarización. ¿Sí? Bien. Así que bueno, vamos entonces con la pregunta disparadora, como bien decía Mel recién, ¿qué es la dolarización? ¿Sí? Esto lo vamos a leer textualmente y lo voy a explicar luego para que lo podamos entender de manera más amena, ¿verdad? Bien, dale. La dolarización es el proceso por el cual un país adopta el dólar estadounidense como moneda de curso legal, ya sea de manera oficial o extraoficial. La dolarización es un tipo de sustitución de moneda. Bien. ¿Sí? Ahora volvemos para acá. ¿Qué pasa? Acá las chicas dijeron algo similar. Mel, por ejemplo, habló sobre que nosotros nos van a cobrar, ¿no?, Claro. con dólares. Y Ro, por ejemplo, hablaba como una pequeña sustitución, ¿no?, de la moneda, como que vamos a recibir quizás, pagar también, pero que todo va a tener un valor en dólar. Claro. A ver, en palabras simples, cuando hablamos de dolarización, queremos decir que se va a correr el peso como moneda oficial, ¿sí? Partiendo desde ahí, tenemos que saber que al hablar de una dolarización, tenemos que saber que tanto tenemos que recibir dólares como Claro. pago, como en realidad sueldo, Claro, un salario o como en dólares. salario en dólares, y Bien. que a la vez vamos a pagar las cosas en dólares. Digo las cosas
como un hiperónimo, porque las cosas es todo. La comida, los servicios, los alquileres, la ropa, todo vamos a pagar en dólares, ¿sí? Esto no se llega a asimilar al 1-1, como bien comentaba Rob hace rato, en su momento, en la época menemista. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto lo voy a explicar yo para que lo podamos entender de manera más amena. ¿Qué sucedería en el caso de que Argentina quisiera optar por esta dolarización? ¿Qué pasa? Nosotros, como país, tenemos las reservas oficiales, ¿no?, en nuestro Banco Central de la República Argentina en dólares, ¿sí? Hoy se habla de que la reserva oficial está en 30.000 millones de dólares, actualmente, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedería si nosotros, o en este caso, déjenme destacar algo, ¿no?, que esto de la dolarización, ¿quién lo impuso? Estamos hablando del actual diputado por el Partido Libertario, Javier Milei. Claro, ¿Sí? surge como una idea. Él lo toma como opción, lo toma como idea y hasta el día de hoy debo decir que lo defiende, ¿sí? De hecho, vamos a destacar un poquito al final de la explicación qué es lo que plantea él con respecto a la dolarización, ¿sí? Pero es que no es tan fácil como se lo dice. Ahora sí, regresamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos que todo va a estar en dólares, tenemos que tener hasta un salario en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestras reservas están en dólares, ¿qué quiere decir? Que el peso argentino, actualmente en curso legal por toda la República, dice que actualmente tenemos un recorrido de dinero actual en nuestro país de 72.000 billones de pesos argentinos, ¿sí? ¿Qué pasa con toda esta plata y qué pasa con la cantidad de dólares que tenemos en el Banco Central? Al haber una dolarización, tenemos que convertir, ¿sí?, todos esos dólares, en realidad todos estos pesos, en dólares. Pero ¿qué pasa? Como el país, como bien sabemos, el país no tiene muchos dólares para lo que en realidad se necesita, estamos hablando de un país muy grande. ¿Qué pasa? Los dólares que tenemos en el Banco Central no van a llegar, ¿sí?, a que en la conversión se pueda tener un 1-1. ¿Por qué? Porque justamente hay poca cantidad, ¿sí?, para que haya de manera y de curso legal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos de dolarización tenemos que saber que estas reservas, al pasar a hacer el traspasaje a pesos argentinos, estamos hablando de que quizás puede haber un dólar partiendo desde los 700 pesos como hasta los 3.000 pesos por dólar, ¿sí? Bien. Estamos hablando de esta cuestión si es que se llegase a dolarizar. ¿Por qué? Esto estamos hablando seriamente porque no tenemos muchos dólares en el país, ¿sí? Entonces por eso es que a la conversión saldría aproximadamente unos 3.000 pesos y hasta quizás un poco más. ¿Y qué pasa acá? Hay ventajas y desventajas. Como bien, una de las ventajas principales que presenta el diputado Javier Milei, él habla y sobre todo desarrolla su idea de que al dolarizar la economía argentina se va a ir la inflación, ¿sí? Como que le vamos a hacer fuerte y le vamos a hacer pelea a la inflación que está sucediendo hoy en el país, ¿sí? Que tenemos ya el índice inflacionario más alto en los últimos tiempos. Ya llevamos aproximadamente el 100% de inflación en muchos de los servicios, productos y demás. Entonces estamos hablando de que esta dolarización haría que suceda. Las personas, los trabajadores, los asalariados, deberían cobrar en dólares también para poder pagar los bienes en dólares, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa? A la conversión nos vamos a ver, ahí se va a quedar discriminado qué sucede. ¿Por qué? Porque si tenemos un dólar a 3.000 pesos y suponiendo que una persona cobra, no sé, 200.000 pesos, ¿cuántos dólares van a ser? O sea, ¿se imaginan? Que no es tan Sé fácil. que son poquitos, pero soy mala en matemáticas. Son muy pocos. O sea, esto es una No, claro, relación hay una deficiencia en ese sentido. Claro, esto no es sentido común. Estamos hablando de que va a ser muy poco ingreso si hablamos de dólares netos y líquidos, ¿sí? Claro, por eso se hablaba de que sea de manera progresiva. Claro, por eso es que se decía que sea de manera progresiva. Pero ¿qué pasa? Es como que de igual manera, en algún punto, desde el inicio de este proceso hasta el final,
se va a discriminar la inflación y lo mal que está la economía actual del país con respecto a una dolarización, ¿sí? Entonces, acá se va a discriminar justamente que, suponiendo, estamos hablando de que quizás se cobren, no sé, $150. 150 dólares, 200 dólares en promedio, ¿sí? Cuando sabemos que si sube la conversión, va a subir todo lo demás. ¿Entienden? Los bienes materiales, los servicios. O sea, si en realidad hoy se dice de que los servicios ya están caros al peso argentino, se imaginan con $1 a 3.000, o $1 a 2.000, o $1 a 1.000, que quizás ya es mucho dinero. O sea, el ingreso per cápita en pesos ya es poco, a la conversión va a ser mucho menos. A eso quería llegar, no sé si se entiende. ¿Sí? Mel, decime si se entiende. No se entiende. Más o menos, más o menos. De igual manera, vamos a escuchar a una economista. Bien. Ya vamos a dar el paso a este videito, donde ella va a explicar qué pasa con esta conversión, ¿sí? Y qué pasa con esta dolarización que va a suceder en la economía argentina, ¿sí? ¿Qué pasa? Javier Milei decía de que actualmente él se podría hacer una dolarización a partir de los 380 pesos valor dólar. Ajá. O sea, $1 a 380 pesos. ¿Qué pasa? Esto él habla por hablar, porque hoy en realidad al hablar de una dolarización estamos hablando de que va a desaparecer el Banco Central, ¿sí? ¿Por qué? Claro, porque que es igual lo que proponía. Claro, él propone en palabras simples eso, ¿sí? Esta dolarización va a ser de que la reserva que tiene el Banco Central se convierta todo en dólares, se divida todo eso en dólares a los acreedores más rápidos y este Banco Central se va a desaparecer, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al desaparecer el Banco Central no va a haber regulación bancaria ni una regulación, digamos, económica a nivel cuentas bancarias, a nivel cuentas sueldos, cajas de ahorro. No va a haber una regulación en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar todo a libre albedrío. Claro, igual cada banco tendría que hacerse cargo de su parte. Claro, y justamente estamos hablando de que también habría que hablar de esa legalidad justamente. ¿Por qué? Porque todos los bancos, ¿ellos qué van a querer entonces? Bueno, si hacemos dolarización, yo voy a cobrar todo en dólares. Entonces, ¿qué pasa? El peso que haya ahí, al dólar que se dé oficial, va a ser muy poco dinero. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no se va a contrarrestar, digamos, el valor que hay de dólares en la reserva con lo que tendría que recorrer en Argentina. La cantidad de plata que tendría que haber en Argentina. Hay muy pocos dólares para que se convierta todo eso en dólares oficiales para Argentina. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que a día de hoy la billetera virtual es lo que más se está utilizando. Sí, ahí vendría a ser como una solución el hecho de decir, bueno, también lo que pasó en su momento en la historia atrás cuando hablábamos de los bonos, que te daban un bono en lugar de darte físicamente el dinero. Los tickets canasta, ¿te acordás? Claro, claro. Entonces como que para mí también va a ir por ese lado y en cuanto a la parte de progresión, yo creo que lo primero que se va a hacer es eliminar el Banco Central para a partir de ahí empezar con una regulación estatal que después va a desaparecer. Claro, ¿qué pasa acá? En esta propuesta que tiene Javier Milei, no se sabe qué va a pasar con los bancos o cuál va a ser la regulación que van a hacer los bancos. ¿Qué va a pasar con las cuentas virtuales? ¿Qué va a pasar con las conversiones virtuales también? ¿Va a seguir dólar blue? ¿No va a seguir el dólar blue? ¿Qué va a pasar con todos los dólares que hay? Dólar Qatar, dólar esto, dólar soja. O sea, ¿se imaginan todo eso? En el promedio, justamente, vamos a tener un valor de dólar bastante alto, ¿sí? Claro. Esa es la cuestión, ese es como que uno de los paradigmas más importantes, ¿sí? Y después, bueno, hay otras aristas que se abren en este tema, por ejemplo, que países latinoamericanos, ¿no? que han dolarizado su economía, como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Panamá, ellos han dolarizado su economía, por ejemplo Ecuador en el 2000. También en una época inflacionaria de un 400%, bastante jodida, se podría decir, donde, bueno, ellos también apelaron a intentar sujetar la inflación y hacer el dólar de curso legal, ¿no? Cotidianamente. ¿Qué pasa? Estuve investigando al respecto y se dice que en partes estuvo buena la dolarización como en partes no. ¿Por qué? Claro, es que siempre va a pasar. Yo creo que siempre están los pros y los contras, eso es lógico, digamos.
Pero bueno, ellos hablan allá de un empobrecimiento bastante importante. ¿Por qué? Porque las personas, hoy tenemos en Argentina actualmente un índice de desocupación de un 69%. Se dice, según datos oficiales de INDEC. Hay muchísimo más, ¿sí? Porque hay personas que ni siquiera están declaradas en entidades para esta recepción de datos. Claro. O sea, se imaginan que quizás hay el doble o un poco más. Estamos hablando de que esas personas que no tienen dinero todos los meses, al haber una dolarización, ¿qué es lo que le va a llegar a ellos? Claro, ¿Sí? ¿en qué van a poder cobrar? Y bueno, pero también tengamos en cuenta, yo creo que acá hay un problema muy importante, ¿no? Si llega a ser todo cuestión de subsidios y demás, y hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué toco el tema de subsidios? Porque justamente la mayor parte de los impuestos de nosotros van hacia el gobierno, que de ahí después se va hacia la parte de los subsidios, y tendrían que pagar esto en dólares. Entonces, si uno paga los subsidios en dólares, se va a ir una parte muy importante de la reserva justamente que tenía el Banco Central. Entonces, hay que ver también eso, ¿no? Primero, principal, el ver qué dólar se va a mantener, qué dólar va a estar, y por otra parte, cómo va a empezar a hacer la paga por parte de lo que es gobierno hacia las personas que tengan subsidios, que tengan algún plan, que tengan también este tipo de ayuda, de acompañamiento de gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a haber reservas disponibles para ellos? Que me parece que es un tema que también habría que preguntar. Habría que ver qué es lo que pasa en ese sentido. Claro, como bien vos decías, hay muchas aristas que se abren con respecto a este tema. ¿Qué pasa? No está estudiado minuciosamente, esa es la cuestión. Claro. ¿Sí? Se habla de una dolarización, ¿sí? En líneas generales, de cambiar la moneda así, de un día para el otro. No, ¿sí? eso yo lo veo imposible. Eso es imposible, ¿sí? Y después, bueno, también destacando, ¿no?, en uno de los dichos que había, era que, por ejemplo, Javier Milei decía de que se va a pedir un préstamo. ¿Sí? Se va a pedir un préstamo nuevamente, también en dólares, para que el dólar pueda ser de curso legal. Vamos a escuchar a una economista, ¿sí?, que ella habla con respecto a este tema en particular. Es un video cortito de 4 minutos donde, bueno, nos va a explicar más o menos en otro aspecto qué es la dolarización, una economista. Vamos a ver. Dolarizar la economía, ese es el planteo que están haciendo algunos. Dolarizar la economía implica abandonar la moneda que tenemos. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. A mí tienen que sacar los pesos. ¿Y qué quiere poner? Dólares. Hoy es factible dolarizar. Dolarizar salarios y también jubilaciones. Acá se presenta un proyecto de dolarización oficial de la economía. Dolarizar hoy en día la economía argentina no es viable. Si bien puede ser que haya posiciones que están a favor y otras que no, la verdad que hoy no hay dólares. Dolarizar requiere de varias condiciones iniciales. Número 1, necesitas un tipo de cambio depreciado en términos reales. Número 2, necesitamos reservas como para poder financiarlo. La verdad que hay bastantes pocas como para poder financiar todo este proceso. Número 3, yo diría que precisamos precios relativos ajustados. Y después, otro punto también es contar con un déficit fiscal no tan alto. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. No es la primera vez que en la Argentina se discute la idea de dolarizar. En 1998, el ministro de Economía del último gobierno de Carlos Menem, Roque Fernández, encabezó los diálogos con el Tesoro de los Estados Unidos para llevar a cabo la dolarización. Ya habían pasado el efecto tequila y la crisis de Asia, dos sucesos que impactaron negativamente en la convertibilidad menemista, que no estaba preparada para otro shock. El proyecto se enfrió por cuestiones de la política estadounidense. Luego llegó la alianza y desistió del plan. Por esos años, Ecuador abandonaba su moneda local y entraba en la dolarización de su economía. Pues la verdad que Ecuador llegó a la época de dolarizar o a la decisión de dolarizar en realidad con las manos cruzadas. La inflación bordeaba más allá del 100%, teníamos pocas reservas internacionales, teníamos un desequilibrio de tipo de cambio, teníamos ya bordeando una crisis financiera. La inflación bajó del 100% al 40%, después al 20%, después ya se situó en una inflación de 1 o 2%. Entonces, desde ese punto de vista, la inflación tuvo sus beneficios, le dio estabilidad macroeconómica al país,
De alguna forma también lo hizo visible a nivel internacional porque venir a invertir en una economía en dólares es atractivo, entonces la inversión tuvo su correlato en ese periodo de tiempo. Ahora, después de esa decisión tenemos mucha historia de por medio, ¿no? Y algo de suerte también, porque Ecuador es una economía petrolera, ¿no? Y después de la dolarización tuvo varios shocks de precios que influenciaron las arcas del Estado para poder, en todo caso, sostener también ese crecimiento, ¿no? Pero en realidad el beneficio más consecuente de la dolarización fue bajar la inflación. Entonces Ecuador ahora depende únicamente de los flujos que ingresen a la economía nacional vía sector externo, depende de su política fiscal, ¿no? Y no está creciendo. Dolarizar la economía significaría quedar anclado a la política monetaria de Estados Unidos. Significaría importar política monetaria de alguien que es totalmente diferente a lo que somos nosotros. En el bolsillo de la gente común, trabajadora, seguramente haya un shock inicial, como digo, con una fuerte suba del tipo de cambio y con salarios cayendo fuerte. Salarios que caen, desempleo que sube, pobreza que sube, recesión. Lo más deseable, creo yo, sería que el Banco Central pudiera recuperar credibilidad y que pudiera devolverle al tipo de cambio nominal esa virtud o esa, digamos, cualidad que es la de poder adaptarse para dar respuesta a los shocks externos, digamos. Ahí vemos entonces, bueno, los pros y los contras, ¿no?, de lo que tiene que ver esta dolarización. Espero que, bueno, se haya entendido, ¿sí? En palabras simples es sustituir la moneda, sustituir el peso. Eso es todo. Y de ahí, muchísimos otros procesos que tienen que ver con la economía, con los salarios, con el Banco Central, con las cuentas bancarias, con las reservas y demás. Es otro mundo, pero no es tan fácil como así se lo escucha. Bueno, Gonza, la verdad que muchas gracias por hablar de este tema, que la verdad nos tenemos que dar este pequeño pantallazo para saber cómo vamos a seguir ya en el día de mañana. Así que muchísimas gracias por la información, por haber tenido que leer tanto, porque estoy segura que tuviste mucho tiempo. Muchas horas. Y bueno, a descansar en este fin de largo, ¿eh? Y vamos a descansar un poco, hay que rendir igual, estamos cerrando ya trimestres, pero bueno, ¿qué va a ser? Un placer compartir la información con todos ustedes y sobre todo con los televidentes que están del otro lado escuchando y viendo todos los días. Bien, nos volvemos a ver entonces la próxima semana, Gonza. Así es, entonces déjeme decirle, bueno, un buen fin de semana extra large para todos ustedes y bueno, para ustedes en el piso. Muchas gracias, Gonza, y Meli también. Para nosotras tiene que ser un buen fin de semana. Sí, ahora sí nos volvemos a ver nosotras ya el miércoles. Sí, el miércoles con mucha más información, muchos virales y bueno, todo lo que la gente quiere saber del otro lado. Así que muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a vos que estás ahí del otro lado. Nos vemos la semana